Bien, podríamos deducir, de acuerdo a ese modelo conceptual de los autómatas que vimos anteriormente, que si lo podemos modificar vamos a poder tener distintos tipos de autómatas, es decir, va a haber muchísimos tipos de autómatas. Vamos a tratar de clasificarlos y de utilizar o centrarnos en los que nos interesan más. Hay varias formas de clasificarlos. Vamos a analizar de acuerdo a su propósito con el que fueron construidos, para qué se van a utilizar, de acuerdo a cómo se comportan cambiando de estados, porque se pueden comportar de distintas maneras cuando cambian de estado, y una clasificación que es muy utilizada es de acuerdo a su jerarquía. A su jerarquía, como vamos a ver, asociados a a la clasificación de las gramáticas de acuerdo con Chomsky. Bien, según su propósito o su utilidad, o para qué fueron construidos, generalmente las vamos a poder clasificar teniendo en cuenta si tienen salida o no. Si tienen salida, si no tienen salida, perdón, me van a servir solamente para leer símbolos de la cinta de entrada y yo voy a ir leyendo, adoptando diferentes estados y no producir una salida. Ese tipo de autómata generalmente me va a servir para reconocer cadenas válidas que se proporcionen desde la cinta de entrada. Por ejemplo, podríamos reconocer alguna cadena que se ajuste a una expresión regular o alguna cadena que se ajuste a determinada gramática o una expresión matemática. Si tienen salida independiente y me pueden ir mostrando cosas de acuerdo a lo que van recibiendo en la entrada, las podemos utilizar en general para traducir algo, para de acuerdo a lo que va recibiendo y cambiando de estados, me muestre una salida correspondiente a una traducción de lo que recibió en la entrada, de distintas maneras. Por ejemplo, podríamos tener una máquina que nos traduzca entre diferentes lenguajes. Según su comportamiento ante cambios de estados, bien, vamos a tener dos opciones en general. La función de transición delta va a ser la que determine en cuál de las categorías vamos a caer. ¿Por qué? Porque la función de transición delta, si bien me va a decir a mí que yo puedo estar en un solo estado en un determinado momento, puede tener ciertas alteraciones que me indiquen distintos casos. Por ejemplo, si la función delta me indica un solo próximo único estado, o sea, es decir, si yo estoy posicionado en determinado estado y la función delta me dice ante determinada entrada, debes posicionarte en otro, y no hay opciones para elegirlo. La única opción que me da delta es uno solo. La conducta de este autómata es totalmente determinada por la función delta. Entonces, decimos que se trata de autómata determinista. El otro caso sería cuando la función delta me da varias opciones para elegir hacia dónde puedo ir. Estoy en determinado estado y la función delta con la entrada de un símbolo de la cinta de entrada me da un abanico de opciones para ir. Yo voy a tener que elegir una con igual grado de probabilidad. Pero voy a tener diferentes opciones. Entonces esto me va a agregar una indeterminación en mi comportamiento. Es decir, yo no sé cuál elegir, puedo elegir cualquiera. Además, está contemplado en este caso la posibilidad de que yo me pueda mover a un estado sin leer la cinta de entrada. Ya vamos a ver que este tipo de comportamiento se debe a transiciones épsilon.
Bien, respecto de la jerarquía de autómatas. En este caso se vio que agregándole o cambiando algunos comportamientos de los autómatas a partir del modelo general que vimos al principio, podemos ajustar determinados autómatas resultantes a las categorías de la jerarquía de Chomsky. Es decir, lo podemos usar como máquina que me va a aceptar determinado lenguaje formal de alguna gramática de las que clasificó Chomsky. Hay una relación totalmente directa entre esos autómatas y la jerarquía de Chomsky. Entonces, para cada grupo de gramáticas de Chomsky voy a tener un autómata que se va a comportar correctamente reconociendo el lenguaje de esa gramática. El autómata más básico de todos, que es el que se ajusta al modelo conceptual que vimos antes, se llama máquina secuencial. Esa máquina secuencial, si nosotros la mejoramos un poquito, ya vamos a ver a través de incorporarle estados en los que yo pueda decir, desde este estado debo comenzar y en cualquiera de estos otros puedo terminar, y todos los otros son estados intermedios, vamos a obtener una máquina de estados finitos pura. Si permitimos el movimiento en dos direcciones de la cinta, vamos a obtener una máquina de estados finitos bidireccional. Esos tres autómatas que están ahí tienen el mismo poder de cómputo. Aunque parezca que los hemos mejorado un poco, las mejoras no fueron suficientes para aportarle mucho poder de cómputo. Y su poder de cómputo va a estar asociado a reconocer como máximo lenguajes que me generan las gramáticas regulares, que eran las gramáticas más pequeñas y más restringidas. Para poder reconocer lenguajes generados por otras gramáticas, le voy a tener que incorporar una mejora verdadera. La primera mejora verdadera que le podría incorporar sería ampliarle la memoria al autómata. Se la podría ampliar con cualquier tipo de memoria, incluso con una RAM, pero solamente con agregar una memoria que tenga un formato de pila, es decir, que se apilen elementos y se desapilen, yo ya le agrego un poder de cómputo suficiente para reconocer gramáticas libres de contexto, lenguajes generados por gramáticas libres de contexto. Para poder reconocer lo que sigue, tengo que adicionarle una capacidad de cómputo mucho más grande. Ese salto, que es bastante grande, es darle la posibilidad de que la máquina pueda grabar sobre la cinta de entrada. Es decir, pueda modificar su entrada. Esto le da una capacidad importante y me permite obtener un autómata linealmente acotado que me puede reconocer gramáticas sensibles, lenguajes de gramáticas sensibles al contexto. Hay una mejora que es la mejor de todas, es prácticamente insuperable, que es decirle al autómata linealmente acotado, aparte de poder grabar sobre la cinta de entrada, yo le suelto los extremos. Es decir, que nunca va a encontrar cinta, un límite de cinta por la izquierda o por la derecha. Y lo que va a encontrar va a ser un espacio en blanco de la cinta sobre la que va a poder escribir todo lo que quiera. Es decir, le agrega, si queremos decirlo en un término sencillo, le agrega memoria infinita. Esta capacidad de agregado de memoria infinita le permite reconocer lenguajes generados
por gramáticas con estructura de frase, que eran las más amplias de todas, y en general le da capacidad para poder resolver o poder computar cualquier programa, cualquier problema que tenga solución. Y nos fija un límite superior a lo computable. Es decir, no vamos a poder tener una máquina mucho más potente que la máquina de Turing, por más que le sigamos agregando cosas. Eso quiere decir que llegamos al límite de lo computable. Por más que yo le incorpore mejoras, más cosas, no va a poder ser capaz de hacer más de lo que hace la máquina de Turing. Eh, esos 6 autómatas que vemos ahí son los que vamos a analizar a través de las unidades que siguen. Vamos a empezar por el más sencillo de todos, que es la máquina secuencial, y vamos a terminar con el más complejo de todos, que es la máquina de Turing. Ahora vamos a darle un vistazo en general a cada uno para que sepan con lo que nos vamos a encontrar y consolidemos un poco esas mejoras que les vayamos haciendo. La máquina secuencial, que era la más básica de todas, no diferencia estados. Todos los estados son iguales. Y trabajan siempre, es decir, cambia constantemente de estado. No hay una forma de decirle aquí se para o aquí se terminó de realizar una actividad concreta. Ella siempre está trabajando. Se van a clasificar básicamente en 2 grandes grupos, máquina de Mealy y máquina de Moore. Ya vamos a ver cómo es la diferencia en cada caso. La máquina secuencial tenemos, como dijimos antes, el típico diagrama en bloques general de lo que es un autómata. No le vamos a realizar ningún cambio. La función de transición me especifica para cada estado en el que estoy yo, con uno leído, voy a pasar a un estado siguiente. Como no trabaja con inicios ni fines, lo podríamos ejemplificar o podríamos relacionar, por ejemplo, con una situación en la que estamos sobrevolando un bosque en un helicóptero. El helicóptero los puede dejar en cualquier parte del bosque para que hagan una exploración o que hagan una travesía ahí. Pueden tomar cualquier camino por donde se pueda transitar a través del bosque y llegar a donde quieran. Poder decir, quiero que me busque el helicóptero de nuevo en cualquier momento. Las máquinas de estados finitos son iguales constructivamente, pero me van a establecer que yo tengo que partir de un estado conocido sí o sí, que se va a llamar estado inicial S0. Y voy a completar un ciclo. No me voy a poder parar en cualquier lado de la vía. Voy a tener que llegar a un punto terminal en el que me diga, bueno, aquí se terminó el ciclo. Para eso va a emplear una cantidad determinada o finita de intervalos de tiempo para llegar desde el principio hasta el final. Esto se asocia muy rápidamente a un comportamiento algorítmico. Es decir, un algoritmo tiene principio y fin, y por lo tanto es perfectamente aplicable para problemas algorítmicos. Y vamos a perder un poco la capacidad traductora, es decir, ya por ahí no hace falta que tengan salida, sino que vamos a aprovechar esa posibilidad de recorrer caminos de principio a fin. Generalmente no van a tener salida, entonces le vamos a sacar la parte de la cinta de salida, aunque la pueden tener, pero generalmente no la necesitan. Esto sería equivalente a tratar de recorrer un laberinto, en el que yo tengo un punto de inicio y puedo recorrer el laberinto, pero puedo decir que me voy a detener en lugares donde haya salido del laberinto.
decir, no me puedo quedar en el medio del laberinto. La idea es salir en determinados puntos que van a ser válidos. Es decir, esos van a ser los estados de aceptación. Dijimos que a este autómata a esta máquina de estados finitos la podíamos mejorar un poco agregándole una pila. En este caso, la pila va a tener símbolos también que yo voy a poder apilar adentro de ella y desapilar. Esos símbolos no van a ser, o sí, los mismos que de la entrada. Es decir, tenemos que contemplar la posibilidad de que los dos vocabularios sean distintos. Lo que yo guarde en la pila sea distinto de lo que está en la entrada. Lo que sí vamos a necesitar sí o sí es un símbolo adicional, que es el de pila vacía, que me indique cuando yo llegué al fondo de la pila. Entonces vamos a tener que incorporar en la función transición delta el manejo de la pila. Acá vamos a ver la modificación que hacemos sobre el esquema genérico. Primero que todo le agregamos la pila con su símbolo de salida y los distintos símbolos que puede tener la pila, que pueden diferir del vocabulario de entrada. Entonces la función de transición va a tener que contemplar eso. Es decir, para cada estado en el que yo estoy, S, cada lectura del vocabulario de entrada sigma, y voy a tener que contemplar la lectura de un símbolo de la pila, que es un vocabulario que está indicado ahí como RO. Eso me va a llevar a mí a adoptar otro próximo estado y a apilar o desapilar elementos en la pila. Ya vamos a ver después mucho más adelante este autómata en detalle. La otra posibilidad que teníamos también es de permitirle al cabezal moverse en dos direcciones. Esto no me agrega el poder de cómputo para saltar sobre la jerarquía de Chomsky, me sigue quedando al nivel de la máquina secuencial, aunque parezca una gran mejora. Por eso este autómata no se utiliza tanto. Y me va a necesitar o va a requerir que yo agregue dos símbolos especiales al vocabulario de entrada, que sean el tope por la izquierda de la cinta y el tope por la derecha, para no salir de la cinta, porque ahora me voy a poder mover en dos direcciones. La función de transición obviamente me va a tener que incorporar a mí un indicador de qué tengo que hacer con cada lectura. Es decir, aparte de incorporarme los símbolos de tope por la izquierda y la derecha, que me van a conformar un nuevo vocabulario RO, que es la unión de lo que tenía antes con esos dos símbolos, la función me va a indicar una salida que me indique hacia qué dirección tengo que moverme, a la izquierda o a la derecha o neutro. Vamos a ver la otra mejora que le podíamos hacer, que era dotarlo de la capacidad de escribir o grabar sobre la cinta de entrada. Esto va a incrementar la capacidad de cómputo del autómata muchísimo. ¿Por qué? Porque le estoy dando memoria auxiliar sobre su propia cinta y la posibilidad de reescribir su propia entrada. Ya no necesita la pila. En este caso vamos a tener que incorporar al vocabulario de la cinta el vocabulario de lo que yo puedo escribir, que puede ser distinto a lo que estaba escrito originalmente cuando iba leyendo. Ese vocabulario se va a llamar omega. Y la función de transición me debe indicar a mí qué tengo que grabar, aparte. O sea, prácticamente voy a tomar la representación esquemática de la máquina de estados finitos bidireccional, le voy a cambiar el cabezal por uno que pueda leer y escribir. Ese va a ser el gran cambio que va a tener. Finalmente, la máquina de Turing me va a eliminar los dos topes de la cinta por la izquierda y la derecha, va a asumir que la cinta es infinita. Entonces, la cinta se va a ver como una especie de colección de pequeños cuadrados en blanco para las posiciones que no están escritas originalmente. Esa indicación se va a hacer con una B tachada. Como dijimos antes, capaz de resolver todo problema que tenga solución.
Es decir, que sea computable. Por eso es el límite de la computabilidad. Acá tenemos lo único que cambia, que es eliminar los topes y que todos los extremos que no tienen una lectura previa van a estar en blanco para poder utilizarse, para poder escribir todo lo que queramos. Entonces el vocabulario de la cinta me va a incluir el vocabulario de lo que había escrito originalmente, los nuevos símbolos con los que yo puedo escribir yo y el símbolo en blanco.